Ya hemos avanzado 9 capítulos de esta carta y hemos indicado que el libro de Romanos específicamente ha sido, la inspiración para muchos de los reformadores de la Reforma Protestante, justamente en el siglo XVI, uno de ellos Martín Lutero. Y eso lo hemos venido repasando ya durante varios domingos. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Vamos por favor allá. Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hemos venido, hermanos, repasando y estudiando a lo largo de los distintos capítulos de Romanos que no hay otra forma en que las personas puedan salvar su alma sino a través de la fe en Jesucristo. Ya lo hemos leído en el capítulo 1, mas el justo por la fe vivirá. En este caso, hermanos, que hemos leído Romanos 10, Pablo expresa el anhelo de su corazón de la salvación de su pueblo, los israelitas, la salvación de su nación. Él reconoce y puede dar testimonio, según lo que acabamos de leer, de que la nación de Israel es un pueblo que tiene celo de Dios. Fíjese, si volvemos a leer, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. En el versículo 1, Pablo está diciendo: yo quisiera que mi pueblo entero, todo Israel, se salve. Y hemos dicho que esto era una situación bien controversial, porque los israelitas habían rechazado a Jesús. Es más, lo hicieron crucificar porque ellos decían o creían que eran merecedores de la salvación por ser hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? Eso ya lo hemos estudiado. Ellos decían: tenemos a Abraham por padre. Bueno, ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham merecían la salvación de sus almas. Y Pablo dice: yo quisiera, mi oración es para que mi pueblo Israel se salve. Ahora, en el versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ahí usa una palabra muy importante, hermanos. Dice el celo de Dios. Dice: tienen celo de Dios. ¿A qué se referirá esta frase? Bueno, tener celo de Dios se refiere a un sincero fervor, a una sincera devoción por cumplir las leyes y tradiciones religiosas. Los judíos, hermano, tenían una profunda necesidad, un profundo deseo de honrar y obedecer a Dios. Ellos decían: Moisés ha dejado su ley, nosotros la tenemos que cumplir. Y el judío promedio, el israelita promedio, hermano, quería cumplir, pero a rajatabla, la ley de Moisés. O sea, tenían celo de Dios. ¿Se acuerda aquella ocasión que le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio a Jesús y le dice: la ley de Moisés nos manda que esta mujer tiene que morir? Fíjense cómo era el celo de Dios, el celo por la parte de las tradiciones y la religión. La ley de Moisés nos manda que esta mujer tiene que morir. Bien, el celo de Dios es un deseo ferviente de cumplir las tradiciones y las leyes religiosas. Los judíos tenían eso y Pablo lo reconoce. Yo doy testimonio, dice en el versículo 2, de que ustedes tienen celo de Dios,
Pero Pablo aclara que este celo no estaba basado en el conocimiento correcto. Ese era el gran problema del pueblo judío. Ellos no estaban basados en la comprensión de la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Sabe en qué estaba basado ese celo que Pablo menciona en el versículo 2? Estaba basado únicamente en el cumplimiento estricto de las tradiciones, ritos y costumbres religiosas que no tienen ningún efecto. Escucha, hermano, no tiene ningún efecto ni un valor real para lograr la justificación delante de Dios. Por lo tanto, nadie puede salvarse por medio de ritos. Nadie puede salvarse por medio de cumplimiento de tradiciones religiosas. Pablo reconoce que él era uno de aquellos que cumplía las tradiciones religiosas. Vamos a ir un momento al libro de Gálatas, pero no lo pierda, Romanos 10, porque vamos a volver ahí. Déjelo marcadito en su Biblia, Romanos 10, y vamos a ir a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Gálatas capítulo 1, versículo 14, dice de esta manera, escuche esto, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, observe la palabra que usa Pablo ahí, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Nótese, hermano, que Pablo utiliza la misma palabra, celo. Yo aventajaba, dice, a muchos de mis contemporáneos. O sea, yo era más religioso que todos. El apóstol Pablo, hermano, era una persona que pensaba que cumpliendo con todos los rituales del judaísmo se iba a salvar su alma. Yo tenía un celo, dice, por estas tradiciones. Y hermano, ¿cuántos de nosotros a lo mejor hemos sido de esa naturaleza? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido celo por las tradiciones? ¿Sabe? Yo nací bajo un hogar católico. Somos de familia católica. Y en el momento en que yo conocí el evangelio, había una cierta oposición dentro de la familia porque decían, no, es que vos no te debes cambiar de religión. Y estaba contrapuesto el tema de mis tradiciones religiosas, familiares, con la verdadera palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, venimos de ese trasfondo, de las tradiciones? Pablo dice, yo era muy religioso. Yo era incluso más religioso que muchos de mis contemporáneos. Yo era celoso, dice, ¿no? De las tradiciones de mis padres. Y a lo mejor, ¿cuántos de ustedes, hermano? A lo mejor en su casa tenían su santo, su estatua y le ponían sus velitas y se le arrodillaban y le pedían. Pero cuando hemos conocido la palabra de Dios, sabemos que eso no sirve para nada. No sirve de nada porque esas son meras tradiciones, ritos y nada más. Entonces dice, en el judaísmo yo aventajaba a mis contemporáneos en mi nación, yo era mucho más celoso en las tradiciones de mis padres. Y es que, hermano, la persona que está atada a las tradiciones religiosas, le cuesta mucho dejarlo. Le cuesta mucho dejarlo. Acá en la iglesia no tenemos ninguna imagen de ningún santo, ninguna virgen, ningún nada, porque la palabra de Dios no dice eso. Precisamente. No hay un San Félix, no hay un San Carlos, no hay un San Rafael, no hay un San Miguel, no hay una Virgen María para que la gente venga y se arrodille. No, ¿por qué? Porque dice tradiciones. Celo por las tradiciones. Muy bien. Ahora mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. El mismo apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo 8, advierte sobre esto. Dice,
mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según qué cosa, las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire, aquí está clarísimo, márquelo en su Biblia ese versículo, hermano. Mirá que nadie te engañe por medio de filosofías, de sutilezas, que nadie te engañe conforme a tradiciones de los hombres. Que nadie te engañe con estas cosas, porque hay un peligro. Estas cosas están conforme, dice, a los rudimentos del mundo y no según Jesucristo. ¿Y cuántas veces, hermanos, vemos cristianos a veces cargando una cruz, ¿no? Un rosario, una cruz ahí. ¿Y qué es eso? Son tradiciones. ¿Cuántas veces vemos, hermanos, en los hogares cristianos a veces foto de Jesús? Oiga, no sabemos ni cómo era la cara de Jesús, pero ahí tienen su foto. Como que necesita algo ver para recién creer. No, pues, hermanos, la fe es creer sin ver. Según el libro de Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquel que necesita tener una foto, tener una cruz, tener algo visible, hermano, ¿dónde está su fe? Si la fe, según la Biblia, es creer sin ver. Entonces, estamos hablando, hermano, de que el apóstol Pablo dice, mi pueblo Israel son celosos de las tradiciones. Pero esto no es según Cristo. Y ahí, hermano, cuidado que algunos de nosotros sigamos amarrados a tradiciones. Sigamos amarrados a las tradiciones. Cuando muere un familiar, ¿qué es lo que hace la gente por tradición? La novena. Y están rezando para que el alma del muerto se vaya al cielo. Hermano, eso no dice la palabra de Dios. Esas son tradiciones que se han impuesto según filosofías humanas. Pero hemos llegado a ver, hermanos, cristianos que conocen la palabra de Dios, pero están amarrados a una tradición. Dice, ha muerto mi familiar, haremos la novena. Qué triste, hermano, cuando las personas cristianas, creyentes, que conocen la palabra de Dios, sigue amarrada a tradiciones, tienen celo, como dice el apóstol Pablo, por estas tradiciones. Entonces, hermano, en el versículo, volvamos a Romanos 10, en el versículo 2 dice, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ese era el gran problema, hermanos, de los israelitas. Romanos 10:2. Ellos eran muy religiosos. Ellos querían cumplir todos los ritos, querían cumplir todas las tradiciones, pero eran gente sin compasión, sin misericordia. Y cuando viene Jesús dicen, crucifícale. Entonces dice, tienen celo de Dios, pero no es conforme al conocimiento y a la sabiduría del Señor. No es conforme a ciencia. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, los judíos cometieron un gran error. ¿Cuál fue ese error? Ellos quisieron establecer su propio método para ser justificados, su propia forma, dejando de lado o ignorando el plan redentor de Dios, que es por medio de la fe. Dice el versículo 3, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es decir, ellos quisieron inventar la manera en que debían justificar su alma. ¿Cómo? Bueno, cumpliendo todas las tradiciones. Cumpliendo todas las tradiciones.
Actualmente estamos en el mes de octubre y es el mes donde andan unas señoras vestidas de morado. No sé si han visto por la calle. Están vestidas de morado, un traje completo de morado con un cinto color blanco. Y está llena la iglesia, no sé qué se llama, ¿no? Bueno, estas personas creen o piensan que de alguna manera pueden ser justificados porque se están vistiendo de ese color. Imagínense un día que le digamos, hermano, el que quiera salvarse se viste, no sé, nos inventamos, se visten todos de verde, ¿no? Y el que no viene vestido de verde no se va a salvar. ¿Se da cuenta? Cumplir requisitos religiosos. Hay personas que piensan que se están congraciando con Dios porque hacen un peregrinaje, ¿no? Ya se acerca diciembre y dice, ay, yo voy a ir donde la mamita de Cotoca. Voy a ir y caminando y de rodillas si es posible porque... Y la persona, hermano, cree que Dios va a tener compasión, misericordia, va a salvar su alma porque ha hecho un peregrinaje. ¿Y qué es lo que critica aquí el apóstol Pablo? En el versículo 3 dice, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Ese fue el gran error, hermano, del pueblo judío. Ellos quisieron alcanzar la salvación no a través de Cristo, sino a través de ¿qué? De cumplir deberes religiosos. La Biblia dice que la única forma de alcanzar la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Vamos al libro de Juan 14, San Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, Jesús no da lugar a que alguien diga, Señor, yo voy a cumplir la tradición. Señor, yo voy a bailar caporal en la entrada religiosa de la Virgen no sé qué. ¿Han visto, no? Y entran, hermano, bailando a la iglesia y todo, y creen que están, hermano, congraciándose con Dios por cumplir todas esas tradiciones religiosas. Pero ¿qué dice el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Es la fe en Cristo lo que puede redimir nuestra alma. Hermano, un día cuando usted muera, usted quiere ir al cielo, a la presencia de Dios, crea en Jesús. Busque la fe, por fe en el Señor Jesús. Solo a través de Él podemos llegar al Padre, dice la palabra. No hay otra forma. ¿Qué dice Hechos capítulo 4? Vamos allá. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Le está diciendo al pueblo, vino el Señor Jesús y ustedes la rechazaron, esta piedra. Es la piedra que ustedes rechazaron, pero ha venido a ser la piedra principal. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Marque, hermano, ese versículo 12 en su Biblia. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, ya más claro que eso ya no hay. Más claro que eso en la Biblia ya no hay. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero a ver, vaya usted y convenza a alguien que tiene celo por las tradiciones. Por eso Pablo sufría, Ahora nos damos cuenta, ahora lo entendemos al apóstol Pablo, cómo él sufría por su pueblo, porque decía, mi pueblo tiene celo de Dios. No era celo de Dios, era celo de las tradiciones religiosas, que es muy diferente.
Celo de las tradiciones religiosas. Qué triste, hermano. Y hay personas que se están yendo a la condenación, que piensan que por hacer rituales, peregrinajes, promesas, votos, piensan que porque hacen un acto de caridad de vez en cuando, ya piensan, hermano, esto es con fe en el Señor Jesús, no hay otro nombre. Dice, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, usted quiere tener esperanza de ser salvo cuando usted muera. Jesús, la fe en Cristo Jesús es lo único que nos puede dar esperanza de librar nuestra alma. Es lo único, no hay más. Nuestra fe en Cristo para salvación, hermanos, no solamente tenemos que sentirla en nuestro ser, sino que tiene que ser expresada por medio de una confesión sincera de fe. Vamos a leer otra vez, volvamos a Romanos capítulo 10. Ahora que ya sabemos que la salvación es solamente por la fe en Jesús, vamos al siguiente nivel, la confesión sincera de nuestra fe. Romanos 10 del 5 al 13 dice de esta manera: porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuche esto, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, para ser salvo, no debemos tratar nosotros o intentar cumplir toda la ley de Moisés. No vamos a poder cumplir la ley de Moisés. Tampoco debemos intentar cumplir tradiciones religiosas. Versículo 5, volvamos a leer. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Claro, en el Antiguo Testamento, Moisés escribía así. La gente tenía que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque no había venido Cristo el Señor. Entonces el judío estaba consciente de eso. Él tenía que procurar cumplir la ley de Moisés. Pero la palabra, hermanos, nos exhorta a que hagamos confesión de fe. ¿Qué es la confesión de fe? Es una expresión de la fe que hay en nuestro corazón. Es esa seguridad de que en nuestro corazón de que Jesús está vivo. Esa seguridad, hermano, la confesión de fe, de que Él puede salvarnos, de que Él puede darnos vida eterna. Y por esa seguridad podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Podemos ver entonces, hermanos, que para ser salvos no basta solamente con decir que creemos. O sea, no solamente creer, sino que hay que verbalizarlo, hay que decirlo. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante, hermanos,
Que no solo creamos, sino que lo confesemos, lo digamos. Yo soy del Señor. El Señor cambió mi vida. El Señor me perdonó mis pecados. Yo soy nueva criatura, gracias a Dios. Pero tenemos que decirlo. Por eso dice, con la boca se confiesa para salvación. Alguno dirá, pero la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Creer, simplemente creer. ¿Sabe, hermano? Hasta el diablo cree en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Los demonios creen en Dios también. Entonces, no solamente debemos creer en Dios, sino tenemos que confesarlo. Confesarlo. Eso es lo que el diablo no va a hacer nunca. Confesar a Cristo. Él cree en Dios, sí cree en Dios, pero no lo va a confesar. Y esa es la gran diferencia con nosotros los hijos de Dios. Nosotros creemos en Jesús y lo confesamos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire, qué interesante, ¿eh? También los demonios creen y tiemblan. Claro, ellos saben. Hermano, el maligno no soporta la presencia de Dios. Él sabe que Dios es real y no soporta su presencia. Por eso no lo va a confesar nunca. Por eso es que, hermanos, para que nosotros marquemos una diferencia, el Señor nos manda, nos exhorta, no solamente creer, sino también confesar. Por eso, hermanos, nos denominamos nosotros evangelistas. ¿Por qué somos evangelistas? ¿Por qué somos evangélicos? Porque predicamos el evangelio, porque confesamos al Señor. Cuando tenemos oportunidad de conversar con alguien, podemos dar una palabra de aliento expresando lo que el Señor ha hecho en nuestra propia vida. El Señor cambió mi corazón, el Señor cambió mi forma de pensar, mi forma de tratar con mi esposa, mi forma de tratar con mis hijos, mi forma de hacer mis negocios. El Señor cambió mi vida. También puede cambiar la tuya. Eso, hermano, tenemos que confesar que Jesús es el Señor. Entonces ahí, hermano, dice, con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar. No se quede usted, mi hermano, únicamente con su fe ahí adentro bien guardada. Usted tiene que confesar, usted tiene que decir, abrir su boca y declarar que Jesús es el Señor. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 10. El apóstol Pablo nos deja claro que todos en el mundo tenemos que confesar a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Todos, no solamente los judíos, sino también los gentiles, es decir, nosotros. Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre judío y griego. Los que son descendientes de Abraham y los que no son, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese, acá no está hablando para nada de cumplir tradiciones religiosas. Dice simplemente todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No está poniendo por delante el pertenecer a una religión, el cumplir una tradición, el cumplir sacramentos o alguna otra situación. Dice simplemente aquel que invocare el nombre del Señor, ese va a ser salvo. Y dice no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Por tanto, hermanos, la responsabilidad de la iglesia
es predicar el evangelio. Por eso existe la iglesia, hermanos. Porque hay una responsabilidad de confesar que Jesús es el Señor. Hay que predicar eso, hay que enseñar eso a las personas. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio para que las personas puedan también confesar a Jesús como su Salvador. Ahí en Romanos 10 vamos a leer desde el 14 hasta el 17. Dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mire qué pregunta interesante. ¿Cómo va a creer la gente si nunca han escuchado de Jesús? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no han escuchado la palabra de Dios? Por eso, hermanos, somos evangélicos nosotros. Nuestro deber es compartir el evangelio con las personas que tenemos cerca. Y es verdad, no todos son predicadores, ¿sí? Aquellos que tenemos el privilegio de predicar el evangelio, la palabra del Señor desde un púlpito con un micrófono, pues gloria a Dios, hermano. Pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces, nuestra responsabilidad es predicar uno a uno con las personas que tenemos cerca. Comenzando con nuestros familiares, predicarles del evangelio, de cómo el Señor tiene un poder transformador para nuestras vidas. Y no es necesario que usted estudie teología necesariamente, pero con unos cuantos versículos de la palabra y sobre todo el amor de Dios, hermano, usted puede predicarle el evangelio a su pariente, a su familiar, a su amigo, a su colega de trabajo, de tal manera que pueda rendir su vida al Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esas son preguntas, hermanos, que deberían conmovernos a nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestras vidas alguien nos predicó a nosotros. En algún momento de nuestras vidas alguien nos habló del evangelio. Todos tenemos una historia que contar. Alguien en determinado momento me habló del Señor. Y gracias a eso, ahora yo soy de Cristo. Ahora yo soy un hijo de Dios. Gracias a que alguien me predicó, alguien me habló de que hay un Dios de amor. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? La misión de la iglesia, hermanos, por lo tanto, es salir a buscar las ovejas perdidas, para que también ellas puedan formar parte del rebaño del Señor, de la iglesia del Señor. La iglesia es un rebaño, la Biblia lo compara con un rebaño de ovejas, al cual todas las ovejas perdidas pueden entrar. Y qué lindo sería, hermano, que cada vez más gente pueda congregarse, no solamente aquí en esta iglesia, en todas las iglesias donde se predica el evangelio, para que sigamos, hermanos, aumentando nuestra fe, creyendo en el Señor y librando de la perdición a muchas almas. La iglesia es un rebaño en el cual todas las ovejas pueden entrar. No se le niega la entrada a nadie. Pero hay una condición para entrar
a ese rebaño. Estamos hablando en términos espirituales. La oveja perdida debe entrar por la puerta. Debe entrar por la puerta. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál es la puerta? La puerta es Cristo Jesús. Vamos al libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mire qué interesante. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Interesante la comparación que Jesús hace. Estamos diciendo que la iglesia se compara con un rebaño. La iglesia se compara con un rebaño. ¿Y cuál es la condición? Una oveja que esté perdida debe ingresar necesariamente por la puerta. Y ahora, ¿qué dice Jesús? Yo soy la puerta. Por tanto, cualquier persona que quiere pasar a formar parte de la iglesia de Dios, estamos hablando de la iglesia universal de Dios, debe necesariamente creer en Jesús porque Él es la puerta. Él es la puerta de entrada para pasar a formar parte del rebaño del Señor, que es la iglesia. Así que, hermanos, esta mañana el capítulo 10 de Romanos nos ha dado 3 lecciones muy importantes. Vamos a recapitular. En primer lugar, la salvación es solamente por medio de la fe en Cristo y no por tener celo de las tradiciones, ¿sí? No por cumplir deberes religiosos o tener tradiciones religiosas. La forma de alcanzar la salvación es por medio de la fe en Cristo, número 1. Número 2, nuestra fe en Cristo para salvación tiene que ser verbalizada, tiene que ser expresada. Con la boca se confiesa para salvación. No es suficiente, hermano, que usted simplemente crea y se lo guarde para sí. Si usted es un verdadero creyente en Dios, usted lo tiene que decir. Usted no se tiene que avergonzar de decir: yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y compartir su fe con todo, aunque se enoje su pariente, aunque se enoje su amigo o aunque no le guste a alguien, usted lo tiene que confesar, porque con la boca se confiesa para salvación. Y número 3, la responsabilidad de la iglesia es predicar el evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo la gente va a creer en Jesús si nadie les predica? ¿Cómo van a creer si nadie les enseña? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 10. Entonces, mis hermanos, predicar el evangelio no es solamente labor de los pastores. Cada uno de nosotros podemos compartir el evangelio ahí donde nos encontramos. En la casa, en la familia, con los amigos, con los colegas de trabajo, con los compañeros de estudio. Ahí usted y yo, hermano, tenemos que hablar de nuestra fe. Tenemos que hablar que hay un Dios de amor que puede cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar. Que Dios nos ayude, hermanos, a cumplir con estas consignas que nos da el capítulo 10 del libro de Romanos. Que Dios nos ayude para no ser simplemente oidores,
sino hacedores de su palabra. Vamos a hacer una oración para concluir. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos podido meditar en tu santa palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que solamente por la fe en Jesús podemos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Lo creemos, Señor. Y gracias, Padre amado, porque hemos renunciado a muchas tradiciones religiosas. Gracias, Señor, porque hemos podido abrir nuestros ojos para entender que de nada nos sirve cumplir tradiciones religiosas si nuestra fe no está puesta en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Permítenos confesarlo, Señor, con la gente que nos rodea. Permite que no nos avergoncemos de predicar, que no nos avergoncemos de hablar de nuestra fe a todos cuantos nos rodean, a nuestros familiares, que les podamos predicar a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Permítenos, Señor, ser portavoces del Evangelio, porque con la boca se confiesa para salvación. Así lo dice tu palabra, Señor. Lo creemos, Señor. Finalmente, Padre amado, te rogamos que como iglesia siempre nos ocupemos de predicar tu palabra, Señor, a toda criatura. Gracias, Señor, porque has establecido ministerios dentro de tu iglesia para poder predicar tu palabra a los niños, tu palabra a los jóvenes, a los adultos, padres y madres de familia. Gracias, bendito Dios. Bendice a la iglesia. Bendice a tu iglesia alrededor del mundo. Todas las iglesias, los lugares donde hay personas que están dando su vida por predicar el Evangelio. Señor, para alcanzar a los perdidos. Permite que tu iglesia, Señor, nunca deje de predicar, siempre comparta del amor de Cristo. Gracias, bendito Dios, por estas enseñanzas maravillosas. Pedimos, Señor, que nosotros seamos hacedores de tu palabra, obedientes a tus mandamientos en todo tiempo. Gracias, Señor, por la reflexión de este día. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.